Hola amigos, muy buenas tardes. Nuevamente soy yo, Ise de la Mora, Art Teacher, y en esta ocasión estamos aquí en el Museo Nacional de las Culturas enseñándoles lo que es la Sala de Levante. Es decir, esto que ven atrás de mí, justamente en el suelo, la región levantina. Y se representa por medio de ¿qué? De un árbol. Está representando ni más ni menos los árboles famosos de los montes del Líbano. Ahora, quiero que observen justamente en esta parte de la exposición cómo es que todo, las cédulas y el espacio del Museo Nacional de las Culturas ya no es de color rojo, como lo fue en el caso de Egipto, ni de color vino, se torna en color verde. Y este color verde justamente nos habla de los aspectos interesantes que debemos ir abarcando cuando hablamos de una cultura de Levante. Bueno, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Levante? Quiero que observen detrás de mí este fabuloso mapa. Bueno, para ser específico, nosotros le conocemos como región de Levante, es decir, nosotros, los que nos gusta muchísimo este estudio acerca de la historia y la cultura, reconocemos como media luna de Oriente Próximo o región levantina toda esta área, que va justamente desde Egipto, pasando por Oriente Medio, pasando por Judea, pasando por Israel, pasando por Canaán, pasando por el reino de Amán, pasando por los reinos mitanos, por Siria hacia el norte y baja nuevamente en lo que es el lecho convergente de dos ríos, es decir, Tigris y Éufrates, lo que nosotros conocíamos antiguamente como la región de Mesopotamia. Ahora, todo esto, toda esta región de Oriente Medio es la región de Levante. Pero si ustedes pueden ver este cuadro recortado en esta parte, aquí tenemos una ampliación. Estamos hablando ni más ni menos que de las famosas 12 tribus del reino de Judea, las 12 tribus de Israel y su distribución. Ahora, en este caso, vamos a hablar de muchas culturas, pero cuando se refieren a Levante, propiamente se refieren a esta parte, muchas veces, de Oriente Medio, es decir, Canaán, Jerusalén, Fenicia, justamente, y la región de los hititas. Entonces, en este caso, algunas de las ciudades más antiguas, pues no eran propiamente levantinas, sino más bien eran medio orientales. Y me refiero ni más ni menos que a la ciudad de Ur, de Uruk y de Lagash, que eran fundadas por los antiguos sumerios y que posteriormente fueron conquistados por los asirios. Y esa es una historia que vamos a dejarla para un momento. Aquí no tenemos demasiadas cosas que ver, pero sí mucha información. Obviamente no los voy a poner a leer. Aquí lo que más me interesa que vean son las imágenes. A ver, permítanme ponerles la imagen de modo tal que no les dé tanto brillo. Queremos eludir ese brillo. Bueno, creo que aquí lo logramos un poquito. En fin, no se ve muy bien amigos, pero ¿de qué se trata? Es una representación de lo que vendría siendo el antiguo templo del rey Salomón, que hasta donde nosotros sabemos, según dice la Biblia, fue construido por el arquitecto Hiram, justamente, quien era de origen fenicio, y él a su vez se cultivó con los maestros arquitectos del antiguo Egipto para poder hacer esta construcción. Ahora, de todo ese conjunto, que se parecía mucho a un templo egipcio, pueden ver que en la actualidad tan solo pervive un pedacito de lo que es el famoso muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. Pueden ver la Santa Sanctorum, que en este caso es el famoso tabernáculo, que es la parte del medio, que tiene así como una especie de, pues sí, de tabernáculo, un lugar grande. Allí es donde se guardaban las famosas tablas de la ley. Sí, justamente las tablas de los 10 mandamientos. Posteriormente había una pira de fuego y posteriormente una pira de sacrificios. Hay que recordar que la cultura judía y más aún los ortodoxos sí suelen hacer en sus ritos y en sus ceremonias sacrificios. Obviamente no humanos. Ahora, en la parte de atrás tenemos algo súper interesante. Me llama muchísimo la atención que ustedes puedan observar, contemplar y cultivarse al ver el arte que hacían los antiguos fenicios con el vidrio. Sabemos que los fenicios hacían máscaras de vidrio y trabajaban el vidrio a este nivel de finura. Por ejemplo, estas piececitas, observes qué tan delgadas son. Eran receptáculos, reservorios obviamente de vino, algunos, y principalmente de esencias y de perfumes. En este caso me llama mucho la atención porque son originales y tienen más de 1500 años.
Y pueden ver que en el interior todavía hay un poco de la materia orgánica que contenía ese recipiente, que obviamente está devastando y está carcomiendo las paredes del mismo, que en dado momento irá a desaparecer, obviamente. Ahora, avancemos un poquito por esta parte. Perdón, disculpe. Perdón. Y quiero que observen, chicos, amigos míos, justamente el tipo de alfarería que se encontró de las culturas fenicias antiguas. Y bueno, no son las mejores piezas, pero sí hablan muchísimo del nivel de sofisticación que su alfarería llegó a cobrar. Ahora, quiero que observen aquí ni más ni menos lo que es un osario. Los osarios se utilizaron muchísimo en la cultura judía, también en la cultura romana. Obviamente son una aportación levantina, es decir, de Oriente Medio. Y básicamente estos osarios se utilizaban en el momento en el que se exhumaba el cadáver de una cripta y entonces se podían arreglar los restos óseos, los huesos, para ponerlos en un receptáculo de este tipo. Ahora, la idea para la construcción era básicamente hacerla a partir del tamaño del cráneo y del fémur de una persona, donde el cráneo y el fémur de la persona quepa en el osario, entonces el osario está terminado. Sabemos que cabría todo. Aquí tenemos ejemplos, amigos, de monedas muy antiguas. A ver, permítanme, quiero que observen, si pueden ver un poco la ampliación. Por lo general estas monedas son más bien de origen romano, y sabemos algo curioso acerca de ellos. Mucha gente pobre que trabajaba asalariada de aquel entonces, resulta ser que no contaban con bolsillos, es decir, no tenían ropa, no tenían pantalones, eran gente sumamente pobre, y era muy común que este tipo de moneditas, por el tamaño y el peso que implican, las guardaban en su boca. Posteriormente iban al mercado, compraban y listo, te pago con mi monedero automático. Aportación de las culturas levantinas, amigos, también es esta, la de las famosas lámparas de aceite, sí, como la lámpara de Aladino, justamente. Nada más que aquí me llama la atención que observen que bien podrían ser unas de cera, otras de aceite y otras de sebo. Y gracias al material que se está combustionando puede darles una luz a lo largo de toda una noche. Lo que tenemos allá al fondo, amigos míos, es algo muy interesante. Todos estamos muy interesados viendo lo que son los antiguos restos de los rollos del Mar Muerto, de la cueva de Qumran. Sabemos que en 1945, justamente más o menos por las fechas en las que se fue terminando la Segunda Guerra Mundial, una pareja de beduinos, dos amigos, se encontraron una vez en el desierto pastando con sus cabras. Y resulta ser que cuando una de ellas se echó a correr, entonces fue a buscarla y tras, digamos, los laberintos rocosos que se daban allí en Oriente Medio, se encontraron con unas cuevas, más o menos en unos peñascos elevadas a unos 16 metros. Decidieron entrar a ellas porque supusieron que era probable que pudieran haberse encontrado en su interior restos de algún tesoro. Sin embargo, no, se encontraron estas vasijas y algunos rollos de láminas de cobre y algunos rollos de láminas de papiro y algunos otros de láminas de cuero. Los hombres no le dieron mucha utilidad, utilizaron el cuero para sus sandalias, pero el resto, a final de cuentas, la comunidad internacional los fue rescatando poco a poco para develarnos, a final de cuentas, que en los restos de los rollos del Mar Muerto se encuentra ni más ni menos la alusión a un personaje importante dentro de la secta de los esenios, quienes eran antiguos místicos. Obviamente separatistas, digamos, del gobierno del Sanedrín oficial de los judíos, pero que estos esenios de alguna manera guardaban la cultura, guardaban de alguna manera la enseñanza mística, la enseñanza mágica que ellos podrían haber obtenido a lo largo de siglos, y obviamente eran una secta perseguida al igual que los famosos judíos celotas. Pero aquí nos hace la alusión de un personaje llamado Isa, que nosotros consideramos bien podría haber sido Jesús, uno de sus grandes líderes. Por último, de la región de Levante me interesa que vean este cuadro interesantísimo. Este árbol básicamente es el tronco de cómo es que todas las lenguas romances y las lenguas modernas provienen justamente del mismo tronco. Observen ustedes, amigos, cómo es que del proto-cananeo hacia el 1800 a.C. nosotros vamos
a partir de una iconografía de tipo pictográfica, sofisticándola a convertirla al estilo ugarítico, que ya es más bien de tipo cuneiforme, más o menos hacia el 1800 también, y posteriormente del ugarítico, es decir, la lengua que se hablaba en Ugarit, una de las ciudades de Medio Oriente, de las más antiguas. Entonces viene el enorme tronco fenicio, y este enorme tronco fenicio está tan extendido gracias a la habilidad naval y comercial de los fenicios. Es decir, hacia el 1450 los fenicios desarrollaron sus flotas, y a partir del fenicio el arameo que hablaba Jesucristo se habla, y a partir del fenicio el latín que hablaban los romanos se habla, y a partir del fenicio el griego y el etíope, que se habla incluso el etíope en la actualidad, y el griego pues obviamente es parte de lo que se habla en griego, en Grecia, y de allí, del griego, el cirílico, que es el idioma, vaya, que se habla en Rusia, que a final de cuentas nosotros sabemos que fue inventado en la Edad Media, por ahí del año 900, por el santo San Metodio. Y posteriormente del arameo, que era lo que hablaba Jesucristo, obviamente se desprende el hebreo, el nabateo, y bueno, obviamente del latín, del protocananeo al ugarítico, al fenicio, al latín, y de ahí en adelante a todas las lenguas romances que nosotros hablamos, como el español, como el francés, como el portugués, etc. Amigos míos, esto fue todo de momento. La verdad, la sala de Levante es bastante pequeña, nos da unas ideas de qué es, pero las piezas de color verde se nos están terminando. Entonces, les agradezco muchísimo, obviamente, su presencia y sobre todo su infinita paciencia para poderme aguantar con todas estas explicaciones. Que tengan muy buen día, nos vemos la próxima.